gran espacio de trabajo, ¿no? Como en francés diríamos un chantier, ¿no? Como un lugar en el que estamos ahí todos picando a ver si comprendemos algo de lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, a mí algo de lo que me empezó a suceder cuando empecé a trabajar en este campo de lo biopolítico y a interesarme por lo biopolítico es que no pasa nada. ¿Alguien que nos quiere comunicar sí. Alguna infiltración, una forma de vigilancia? Ya han cerrado. El Opus Dei, el Estado. No. He oído mierda en Madrid. Bueno, lo de Madrid siempre puedo indicar alguna cosa. Sí. Bueno, os decía ya con esto acabo, ¿no? Que de alguna manera lo que yo me di cuenta es que quería llevar a Foucault a pensar lo que estaba ocurriendo en las sexualidades contemporáneas, en los movimientos políticos sexuales contemporáneos, y también a confrontarle con una serie de tecnologías que habían aparecido a partir de los años 40 y que hacían que su modelo biopolítico de algún modo no fuera posible tal como él lo había imaginado, porque creo que en parte Foucault hizo una especie de gran fantasía retrospectiva, muy basada en el siglo XIX, pero que creo en parte no sirve para conceptualizar lo que está ocurriendo en las sociedades ya globales a partir de los años 40-50, ¿no? Por una parte, a partir de Auschwitz y de Hiroshima, pero también a partir de lo que ocurre cuando todas las tecnologías de la guerra se convierten en tecnologías, si queréis, domésticas, en tecnologías del cuerpo, en tecnologías prostéticas, etc., ¿no? Es decir, una infiltración de esas tecnologías nucleares y de control que se han estado experimentando durante la Segunda Guerra Mundial y que se transforman en tecnologías de control de poblaciones a partir de los años 40-50, ¿no? Y como hay varios signos, desde mi punto de vista, de una mutación extraordinaria que se produce en los años 40 y que de alguna manera rompe con el modelo disciplinario tal como lo había entendido Foucault, ¿no? El modelo disciplinario de la sexualidad, ese modelo biopolítico de Foucault, en parte estaba basado en dos mecanismos complementarios bastante simples que funcionaban como, podríamos decir, como una arquitectura exterior dura, externa. Ya veréis por qué digo externa, ¿no? Porque normalmente se materializan en instituciones que tienen que ver con el hospital, el psiquiátrico, la caserna, es decir, instituciones que acaban materializándose de forma arquitectónica y que son como grandes esqueletos exteriores que regulan la actividad del cuerpo, ¿no? Y los dos brazos o los dos aparatos de esa regulación en el siglo XIX fundamentales son: uno es la represión de la masturbación, como os decía, ¿no? En esa comprensión capitalista e industrial del cuerpo, el cuerpo entendido como una fábrica, ¿no? Y por tanto la represión de la mano masturbadora, la represión del placer de la masturbación. Y por otra parte, la necesidad de que cada acto sexual se convierta, o cada práctica sexual se convierta en una práctica de generación y de reproducción sexual. Para eso aparece una ficción absolutamente inédita, que desde mi punto de vista es curioso que haya tenido tantísimo éxito, tanto hermenéutico como político, ¿no? Que es la ficción heterosexual homosexual, ¿no? Es una cosa así, no sé, es decir, aparecen a finales del siglo XIX todo un conjunto de figuras, ¿no? Que habría que verlas como una especie de nudos, como una especie de campo tectónico que sería todo este campo de fuerzas biopolítico. Bueno, pues aparecerían como coágulos o nudos duros, ¿no? De alguna manera, que serían esas ficciones de subjetividad, que son absolutamente nuevas. Antes del siglo XIX no hay identidades sexuales, hay prácticas sexuales, hay sodomía, y de hecho, por ejemplo, la felación es sodomía, ¿no? Antes del siglo XIX, porque toda práctica, digamos, que no suponga penetración vaginal es entendida como sodomía, por ejemplo, ¿no? Pero no hay identidades, una práctica no genera una identidad. Lo que ocurre a partir del siglo XIX en este sistema biopolítico que identifica Foucault es que se generan ficciones de identidad sexual. Y esas ficciones
de alguna manera se encapsulan, son como, si queréis, como insulaciones biopolíticas, como si fueran microislas, ¿no? Cada cuerpo se convierte en una especie de microisla política que cree que posee una identidad. Es decir, la identidad que se le asigna por una parte, él la reafirma a través de un conjunto de actos discursivos y de actos de conciencia que le llevan a identificarse con figuras identitarias, ¿no? Eso es lo que sucede en el siglo XIX de manera extraordinaria, y así aparece la ficción heterosexual homosexual que antes no existe. Y os digo, es una ficción que ha tenido un éxito tal que ahora uno discute en la asamblea para saber si los homosexuales se pueden casar. Si me seguís en la mutación biopolítica a la que os quiero llevar, es decir, los debates que están teniendo lugar en la asamblea son obsoletos. Tendrían que hubieran sido perfectos a mediados finales del siglo XIX, pero hoy la producción biotecnológica del cuerpo está en otros lugares, así que nosotros podemos estar discutiendo hasta mañana si las lesbianas se pueden casar porque la producción actual del cuerpo y la sexualidad está en otro lugar. Por eso quizá, pues bueno, pues ahora que se casen, que tengan hijos, todo lo que quieran, ¿no? Da igual, es que no, el cuerpo ya no se está produciendo así. Es decir, esas ficciones son ficciones retrospectivas que pertenecen al siglo XIX, con las cuales podemos todavía de manera bastante naif y campechana seguir diciendo, sí, soy homosexual, soy heterosexual, ¿no? Y a partir de ahí, no, pero soy un heterosexual abierto, no, soy un homosexual normal, me caso y tal, etcétera. Fijaos, ¿no? Bueno, estoy caricaturizando y tal, pero para que os deis cuenta de, o sea, lo que quiero haceros sentir es desde mi punto de vista, el carácter absolutamente falacioso y ridículo de los debates que están teniendo lugar ahora. Eso no quiere decir que los debates generen, es decir, como efectos secundarios, por ejemplo, generen levantamientos de la derecha más, queréis, más carca y todo lo demás, que pongan de manifiesto que hay una buena parte de la derecha que sigue pensando exactamente como en el siglo XIX. Eso es otra historia, ¿no? Pero, es decir, otra cosa es si políticamente esos son los debates que nos interesan a nosotros para construir la esfera pública hoy. Eso es lo que... Es decir, no vamos a bailar con el baile de la derecha más radical, ¿no? Y meternos a ver si ahora el matrimonio gay, el matrimonio tal... Es decir, bueno, en todo caso, yo os contaba esto para que os deis cuenta que esas identidades, porque hoy aparecen como identidades, se habla de política de identidad. Fijaos que la denominación homosexual, heterosexual, es un eje que atraviesa la Comunidad Económica Europea, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Se habla de homosexualidad, incluso ahora la noción de homosexualidad hay que llevarla a África y hay que, es decir, ya se exporta, ¿no? Bueno, cuando realmente es eso, es decir, es una ficción biopolítica del siglo XIX que sirve en el siglo XIX para atar sexo y reproducción. Punto. Bueno, ese sistema biopolítico, desde mi punto de vista, se transforma, se quiebra, muta en los años 40. Y muta en los años 40 porque va a haber un conjunto de nuevas tecnologías que van a atravesar el cuerpo de manera absolutamente inédita. Y los síntomas, las señales de esa mutación son, por una parte, la aparición de la noción de género, que es absolutamente extraordinaria. Es decir, la noción de género no la inventa el feminismo. A veces me toca discutir con gente, ¿no? que me dice, no, pero es que ustedes han inventado la noción de género para no sé qué. No, espere, la noción de género se inventa en los laboratorios médicos de los años 40, la inventa un doctor que se llama John Money, y la inventa además para gestionar ciertos problemas de intersexualidad que aparecen en bebés cuyos cuerpos no pueden ser asignados inmediatamente como masculinos o femeninos. Por tanto, la noción de género es una noción de control absolutamente biopolítico, que es una noción médico-técnica, y no se la ha inventado el feminismo. Dejemos las cosas claras desde el principio. Otra cosa es que el feminismo haga una utilización crítica o que vaya a utilizar esa noción para deconstruir las categorías tradicionales de género. Pero sepamos que esa noción es una noción biotecnológica y que además, desde mi punto de vista, lo que viene a indicar esa noción es que a partir de los años 40 hay una reflexividad, es decir, las instituciones médicas son conscientes que la diferencia sexual no existe, que hay una multiplicidad irreductible de cuerpos y de morfologías sexuales, y sin embargo
van a utilizar un conjunto de tecnologías endocrinológicas, quirúrgicas, para reconducir